Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la sesión número 6, equilibrio de sólido rígido, con un ejercicio más. Nos dice, hallar la tensión en el cable, en el que está de acá, y las reacciones en cada apoyo, B, F y D. Sabemos que tanto en B como en F son apoyos fijos, entonces van a tener dos reacciones, ¿cierto? Una reacción horizontal y una reacción vertical. En D tenemos un rodillo, y solamente vamos a tener reacción en el eje vertical, que es donde hay restricción de movimiento. En el eje horizontal no, porque ahí tiene la libertad de desplazarse. Bien, entonces, esta carga P, este bloque P, lo vamos a tratar acá nada más. Sabemos que el peso es 120 kilogramos fuerza, entonces la tensión de esta cuerda será igual, 120 kilogramos fuerza. Entonces, P, que vendría a ser, que le vamos a nombrar a esta tensión, la vamos a llamar como 120 kilogramos fuerza. Para hacer el DCL, vamos a dividir la figura en dos partes. Una de ellas va a ser desde acá hasta acá, todo esto. Y la otra vendría a ser lo que queda, pues, ¿no? Lo de acá. Entonces vamos a trabajar con dos DCL. Bien, entonces continuamos. Por acá tendremos el DCL de la primera. Como les mencioné, dos reacciones, ¿cierto? Horizontal y vertical. La tensión del cable, la tensión de la cuerda que la llamamos P, y acá la reacción D del rodillo. Por acá tendremos la otra parte de la figura, la reacción D, pero ya en sentido contrario, las dos reacciones, tanto vertical como horizontal, y la tensión D. Y vamos a trabajar con este sistema de referencia. Empezamos, ¿no? Suma de cómo es equilibrio de sólido rígido, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. En el eje horizontal igual a 0, tenemos que T menos B, la reacción B en el horizontal tiene que ser igual a 0. Tenemos la de acá. Y esa va a ser nuestra ecuación 1. En el eje vertical tendremos que la reacción vertical en B más D menos este P será igual a 0. Pero sabemos que este P era 120, ¿verdad? Entonces nuestra ecuación 2 va a quedar delimitada de esta forma. Vamos a calcular momento en B para que estas dos reacciones se vayan y no hagan un momento. Y vamos a tener que T hace 20T, esta reacción D hace un momento de 40D y esta tensión P hace un momento de menos 20P. Bien, simplificamos y reemplazamos el 120 en P y nos queda esta ecuación 3, que es T más 2D igual a 120 kilogramos fuerza. En el DCL de la figura 2, de igual forma, suma de fuerzas horizontales, tenemos la reacción F en el eje horizontal, menos la tensión será igual a 0, y así tenemos esta cuarta ecuación. La suma de fuerzas verticales, tendremos la reacción F vertical, menos el D, que eso será 0, y ahí tenemos la ecuación número 5. Finalmente, calculamos momento respecto a F, que tiene que ser 0 también, y tendremos que 40D, que es distancia por fuerza, menos 15T, ese momento, y así simplificamos 8D igual a 3D, y eso será nuestra ecuación 6. Entonces tenemos 6 ecuaciones, 6 incógnitas, y eso se puede resolver. Vamos a reemplazar 3 en 6, en vez de colocar ese T, colocaremos T igual a 120 menos 2D. Acá está, reemplazamos, y eso nos va a dar que D va a ser igual a 25,71 kilogramos. Reemplazamos en 6, nuevamente 8D igual a 3T, y tenemos que T es igual a 68,57 kilogramos fuerza. Ahora todas las demás en 2 teníamos que la reacción vertical en B más D igual a 120, reemplazamos también el D, y que nos queda que la reacción vertical en B será 94,29 kilogramos. En 5 teníamos una igualdad, la reacción vertical en F igual a D, tenemos el valor, y de igual manera en 1 teníamos otra igualdad, con eso hallamos la reacción horizontal en B. En 4
hallamos la reacción horizontal en F. Y de esa forma ya tenemos las dos fuerzas, tanto de, no, tenemos la tensión y tenemos las reacciones. Bueno, eso sería todo. Gracias.